¡Ay! ¡Esa es! ¡Hola, hola, 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 hola! Muy buenas Bienvenidos. tardes. Hola, Milari. Hola, mi Doc. Feliz viernes. Gracias por Feliz. acompañarnos. Oiga, un día más, un programa más aquí en Doctor 7. Se acaba la tercera, la cuarta semana. Tercera semana de Doctor 7, tercera temporada. Oiga. Pero no es un viernes cualquiera. ¿Por qué? Porque es un Cuéntemelo. viernes muy especial. Eso. ¿Previo a qué? Al Día Internacional de la Mujer, donde se conmemora la lucha por la igualdad de derechos. Trilladísimo el A los asunto, hombres. pero sí, hay que tener un día especial, sobre todo para la conmemoración. Eso. Para recordar todo aquello que han logrado hoy las mujeres y que han venido luchando por mucho tiempo. Es increíble, pero sí te puedo decir que punto a punto, en todo lo que podemos ver, la mujer está presente no solamente por tener carácter, por tener mucha pasión en lo que hacen, sino porque también son muy relevantes para la sociedad. Hemos cambiado mucho el esquema. Yo quiero felicitar a todas las mujeres en su Día Internacional, pero sobre todo a aquellas mujeres médicas que han ido rompiendo paradigmas en cada una de las instituciones en las que he estado. ¿Sabías, Milari, que antes no había mujeres médicas cirujanas? ¿Ah, sí? Porque no las dejaban operar, porque había especialidades que supuestamente eran solamente para varones. Por ejemplo, cirugía general, traumatología, neurocirugía. Pero ahora con gran gusto tengo que decir que hay excelentes profesionales mujeres en cada uno de los estamentos de especialidad a nivel de todo el mundo. Y definitivamente hemos tenido algún tipo de cambios tenaces. Desde que Matilde Hidalgo de Procel, primera mujer médica ecuatoriana, lojana si no me equivoco, fue una de las pioneras en romper estos esquemas, Milari. Así que te felicito también a ti, a Ay, todas las muchas niñas de aquí de la gracias. producción, a todas en casa también. ¿Por qué? Porque es importante. Si bien es cierto que todos los días tienen que ser el Día de la Mujer, pero debe haber un día en el que conmemoremos esto. En el que conmemoremos y reconozcamos también la gran labor, como lo dijo el Doc, se ha realizado año tras año para conseguir lo que hoy en día tenemos, que es la igualdad y la equidad en cuanto a los trabajos, igualdad de derechos y todo lo que relaciona en el mundo laboral, social y humano, mi Doc. Y falta mucho Cuénteme. por hacer. Todavía en los mismos estamentos de que estamos hablando, Milari, si es que tú tienes, y nos pasa, por ejemplo, y les hemos dicho muchas veces, y saludo también a mis compañeras de Medinter, pero muchas veces en la misma sociedad decanta para ese lado. Claro, si tú tienes un un hombre médico, una mujer médica, generalmente las mismas mujeres dicen yo quiero con el médico. A veces teniendo la misma posicionalidad. Inclusive, cuando tú vas a los hospitales también, por ejemplo, si entra un doctor, le dicen hola doctor, y si entra la doctora, le dicen hola señorita. Entonces, eventualmente, mira como la misma sociedad. Así que cambiemos esto para romper paradigmas, para igualar. No puede ser posible que todavía, haciendo el mismo trabajo, las mujeres sigan ganando menos. Es verdad, y desde mi experiencia, ¿no? También cuando he ido a hacer algunas coberturas, me he topado en unos 2 o 3 casos que me dicen, pero usted viene, no iba a venir tal persona, o sea, refiriéndose a un hombre, y yo, no, sí, yo estoy aquí, a mí me mandaron, pero sí va a poder. O sea, Claro, porque han sido claro, como exactamente. escenarios que supuestamente son solo para hombres, y así que pues yo también he dado la cara y he dicho, ¿cómo que no? Sí puedo, de la mano soy. Claro, exactamente, por eso digo, es importante esto, así que nada, un feliz día. Feliz día, y bienvenidos feliz día. a Doctor 7. Oiga, mi Doc, y obviamente... Sí, obviamente. El día de hoy, al ser un programa especial por el Día de la Mujer, que es mañana. Eso, adivinen qué vamos a hablar. ¿Qué tema vamos a tocar? Correcto. Algo de que salud femenina. Exacto. Y algo Dígalo. que creo que me va a tocar pasar por dentro de unos 15 años, ¿será? O sea, eventualmente eso vamos a ver cuándo podría pasar. ¿Cuándo? Sí. Avisará con tiempito. O sea, no, más bien las damas tienen que avisarnos con tiempito. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. ¿Qué le decimos a ustedes? A todas las damas mayores de 16 años de edad, deben tener ustedes un control ginecológico anual para poder tener nosotros una evaluación en el tiempo que nos permita no predecir, pero sí tener un poco de certeza de cuándo podrían haber cambios o eventos. Y al cambio que nos estamos refiriendo el día de hoy, porque lo vamos a hablar es precisamente el tema de la adultez y la menopausia. Así que pilas con eso, a las mamitas, sobre todo a las mujeres que están ya atravesando. No hay edad
como lo dijo el doc, ¿no? Porque se puede dar por diversas circunstancias que la vamos a hablar más adelante, pero a partir yo creo que desde los 40 años ya tiene que prender ahí el foquito de alarma, porque podría ya empezar a atravesar esta situación, aunque conozco que hay mujeres que esto de la menopausia les ha llegado a partir de los 50 años, como mi abuelita, por ejemplo. A ella desde los 52 empezó su transición de claro, por eso digo, normalmente uno tiene que estar preparado para ciertas etapas en la vida en las cuales van a venir, pero lo más importante es en qué condiciones de estar y qué es lo que hay que hacer. Entonces, para eso el programa del día de hoy es justamente eso, descifrar un poco, ¿es esto normal? ¿No es normal? ¿Es una enfermedad? ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué signos de alarma? ¿Qué riesgos puede haber? Eso lo vamos a ver el día de hoy, Milari. Y también cómo prevenir a que a usted le afecte o le llegue con más fuerza, ¿no? Porque también depende, como lo dijo el doc, de las condiciones de estado físico, de salud que usted tenga al momento de que le llegue la etapa de la menopausia o el cese de la menstruación. Así es, ¿no? correcto. Esas palabras técnicas de Milari, así que súper bien. Ya 3 temporadas de Claro que sí. Ya. ¿Y dónde nos pueden ver, Milari? ¿Dónde nos pueden ahorita ver? A usted, mamita, abuelita, que quiere darle información a la hija, esposo o a todas las mujeres, esposa, es verdad. Este programa es especial para las mujeres, pero todos tenemos que estar súper atentos. Tiene que ir a nuestra página de YouTube, si es que no nos puede ver en este momento en vivo. Nos va a encontrar como Ecuador TV, va a bajarle hasta la página o a la pestaña donde diga Doctor 7 Salud y ahí vamos a encontrar todos los programas, incluso el del día de hoy, que mañana ya va a estar subido porque Lando viene todos los sábados a subir el programa a las 10 de la mañana. Sí, muchísimas gracias. Y gracias por todos los comentarios que nos dejan, sobre todo, ¿por qué? Porque cuando ven esto, ustedes dan a la campanita para que le llegue la notificación. Hay mucha gente que dice, ya hice eso, y sí, me llegan todos los programas. Y también, gracias por suscribirse al canal, gracias por darle like y gracias por darnos sus sugerencias también. Así es, además, ya sabe, la otra opción para estar siempre conectados con Doctor 7 es a través de www.ecuadortv.es, por allá la página web de nuestro canal, para que tenga toda la programación en vivo y pueda seguir enganchado, así se vaya movilizando. Siempre con precaución. Correcto, ¿no? correcto. Para que no se pierda el programa del día de hoy. Además, la última alternativa que a mucha gente le encanta, sobre todo a los más jovencitos que estamos siempre conectados con las redes sociales, es nuestro Instagram, @doctor7.es. Por allá también puede ir a regalarnos su votación con nuestra Meditrivia del día de hoy, que ya más adelante la vamos a decir, pero también va a poder ver todos los videos que estamos subiendo con respecto a tips y recomendaciones que siempre tanto el doc Carlitos como el doc Arturo de Salud Veterinaria les dejamos por allá. Así que pilas con eso, vaya a seguirnos y también suscríbanse, porque ahí también vale suscribirse para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos algo, sea historia o sea para el feed. Y también denos un like ahí también para poder corregir cualquier tipo de cambio. Dígamelo. También tenemos la otra opción, nuevita. Bueno, ya no tan nuevita, pero sí está como que con olorcito a recién salido del horno. Y es que usted también tiene la posibilidad de ir a seguir a nuestro doc Carlos Nieto en su Instagram. A ver, cuente, doc, ¿qué tenemos por allá? ¿Qué vamos a encontrar y cómo lo buscamos? Varios proyectos en realidad. En este mes en particular vamos a hablar mucho acerca de salud femenina, de todo lo que tiene que ver con esos tips que ustedes pueden encontrar, sobre todo para cuidarse desde el punto de vista hormonal, metabólico, funcional, dentro de lo que es la feminidad en este mes importante para las mujeres. Y nos encuentran como dr.carlosnieto, @dr.carlosnieto, y pueden ver nuestra página también. También suscríbase porque vamos a subir material como información científica, algunos estudios explicados para ustedes también y muchos de los mensajes adecuados para signos de alarma en casa. Así es, mi doc, y dado toda esta información de cómo puede estar en contacto siempre con Doctor 7, vamos a su segmento favorito, iniciando ya con el tema del día de hoy, que es la Meditrivia. Vámonos. ¿Cuál será la pregunta que nos dejó el doc? A ver, ¿qué es fundamental para el cuidado de la salud femenina durante la menopausia? A. Mantener una alimentación equilibrada y hacer ejercicio regularmente. B. El cuerpo se adaptará de forma natural a los cambios hormonales. O C. Consultar al médico para evaluar opciones de tratamiento. ¿Qué dicen ustedes en casa? ¿Cuál es la opción que más les interesa, más les gusta? Acompáñenos, denos sus mensajes y su votación en nuestro Instagram.
Así es, mi doc, pero por ahí las pistitas que le podemos ir dejando es de todo lo que hemos visto en Doctor 7 en cuanto a prevención de enfermedades. Mucho tiene que ver el autocuidado y nos referimos a la alimentación, un buen estado físico, como el doc siempre decía, ¿no? Las patitas de la mesa, las 4 patitas de la mesa, que es la nutrición, la revisión médica, el ejercicio, ¿y cuál me falta, doc? El tratamiento. El tratamiento. Claro, súper bien, Milagros, gracias por hacer acuerdo. Así que vámonos a acuerda una que eso pausa. siempre lo decía? Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos de lleno con cuidados en la parte de la adultez y la menopausia. No se la pierda por el Día Internacional de la Mujer. Ya volvemos. Volvemos tan románticos en este viernes, último programa. ¿Y sabe cuál es el mejor plan para el fin de semana? Ver todos los programas desde el día lunes hasta ahora, una maratón de series de Doctor 7. Así que ahí se la dejo boteando para ver si la coge o no. Y también muchos saludos a la gente de Galápagos que nos dicen que nos ven en un horario un poquito más tardío. Yo pensé que era como es una hora antes, allá, pensé que nos veían cuando es aquí a las 5, allá a las 4, pero dicen que no, que allá lo pasan más tardecito. Oiga, en la noche. Y hablando justamente de eso, el reprise, si no estoy mal, es a las 11 de la noche. Sí. Es a las 11 de la noche, así que si usted no tiene tiempo, tampoco hay excusas porque es la hora perfecta ya cuando uno está acostadito en la cama, relajadito, sí, para que vea el programa del día de hoy y no se vaya retrasando tanto. Claro, y chisme, yo no tenía idea que sea reprise. O sea, eso me decían. Y yo digo, no, es que no, es que de lunes de noche yo, bueno, reprise, ha claro, sido reprise, así para que vea. No, más bien. Y claro, cuando hablamos específicamente de cambios a nivel de la parte femenina, es súper importante, Milagros, y sobre todo poner qué etapas tenemos nosotros importantes. Por ejemplo, las etapas más importantes que tenemos normalmente son 2. La primera, acordémonos cuál es la etapa un poquito más relevante en cuanto a la dama. Por ejemplo, desde el nacimiento. Es sumamente importante porque en el nacimiento, ¿qué es lo que pasa con la mujer en el nacimiento? A diferencia del hombre, ya lo hemos dicho por muchas ocasiones, pero lo más importante es que tenemos algún tipo de cambio. La dama ya está, por ejemplo, con la parte de los ovarios llenos de ¿qué? De folículos. Entonces, la parte de ovarios, ¿sí? Entonces, normalmente los ovarios ya tienen la cantidad suficiente de folículos. La mujer ya nace con folículos ováricos que no se van a volver a formar durante la vida de la mujer. O sea, con los folículos que nace, específicamente los va a tener durante toda su vida. ¿Qué significa eso? Que hay que cuidar muy bien desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Después, obviamente, otra etapa sumamente importante en la dama, ¿cuándo es? Generalmente entre los 8, 10 hasta los 12 años, que es la primera menstruación. ¿Sabes cómo se llama la primera menstruación? ¿Cómo se llama, doctor? Se llama la menarquia o la menarca. Okay. Entonces, y esto marca definitivamente un plus en cuanto a lo que nosotros vamos a saber. Las damas que tengan una menarquia o una menarca más temprana podrán tener la posibilidad probablemente de tener una menopausia más temprana. Después de esto, ¿qué vienen? Viene ya la parte fértil de la dama o la parte gestante, o sea, en cual la mayoría de veces, si es que no hay ningún tipo de cambio desde el tipo de vista funcional u hormonal, esto en particular va a generar dos cosas. Uno, que haya la paridad satisfecha, que se llama, o sea, todo el tiempo que la dama va a ser fértil para poder engendrar o concebir bebés, hasta que llegue a esta parte que se llama el climaterio. ¿Has escuchado tal vez tú esa palabra climaterio? Lo he escuchado, pero me gustaría que me lo recuerde. No, gracias, porque muchas personas confunden climaterio con menopausia. Y lo más importante de esto es que cuando nosotros podemos extrapolar esta parte de aquí, nosotros tenemos climater. Entonces, la palabra climater o climaterio significa escalón o peldaño. ¿Qué significa? Es una grada que sí o sí las damas tienen que cursar. O sea, a veces nos ha pasado que yo le pregunto a mis pacientes de 70, 80, 90 años, le pregunto, ¿y qué tal la menopausia? ¿Cuál menopausia? Yo nunca tuve eso. La pregunta es, ¿y cuántos guaguas tuvo? Como 12. ¿A qué horas va a tener menopausia? Claro, si entre la cuidada de tanto guagua, ¿a qué horas también sería la menstruación? Pues no es cierto. Entonces, pero es
una estacionalidad que tiene que haber obligatoriamente en la dama. Entonces, climaterio es este de escalón, peldaño o paso a seguir. Pero cuidado, porque el climaterio tiene la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. O sea, el climaterio se divide en estos 3 estados, ¿ok? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos específicamente de este punto, uno ya va entrando en ese tipo de eventos. ¿Cuál crees tú, Milari, que empieza a ser la edad en la que la dama empieza a tener climaterio? Más o menos, ¿cuál es la que tú consideras? Y por ahí mismo, Doc, le hago esta pregunta. Más o menos, ¿cuál es el promedio de duración del periodo menstrual en una mujer? O sea, ¿cuántos años? Ok, normalmente se sabe que a partir de la primera menstruación ya la dama es fértil para poder gestar. Por eso, aunque no es lo regular, no es lo habitual, pero sí pasaba hace 50, 60, 70 años, teníamos mamás muy jóvenes de 12, de 14, de 16 años. Por eso hay muchas personas o muchas damitas que tuvieron 15 hijos, 16 hijos, 12 hijos, porque tenían su gesta inicial muy temprano. Y por eso eventualmente se sabe que desde la primera menstruación hasta un poco el climaterio podría haber fecundidad en la dama. O sea, es bastante problema. Te hablo aproximadamente entre 20 a 25 años de poder tener bebés. Pongámosle desde promedio 15 años. Por eso. Más 25, 40. Correcto. Desde los 40 años más o menos la mujer podría... Exactamente. Entonces, a nivel mundial se sabe que más o menos a partir de los 45 años de edad ya podría haber síntomas climatéricos, no menopausia. O sea, hay algunas que sí y otras que no. Pero en países muy parecidos al nuestro, más o menos como por ejemplo por población, por edad, por peso, por talla, por ingesta de carbohidratos, por nutrición, más o menos como México, eventualmente ellos tienen un promedio de 49 años para esta parte de menopausia. Entonces eventualmente estimaríamos que estos cambios se pudiesen producir. ¿Por qué es importante esto, Milari? Porque la gente muchas veces pasa por desapercibido esta parte. Solamente está muy pendiente de que se ausente la menstruación. Pero debemos recordar que puede haber una premenopausia y una posmenopausia. Entonces tú ya lo decías. ¿Cuál es el concepto de menopausia como tal? Cuando cesa o finaliza la menstruación, pero en algún programa igual ya usted lo dijo, ¿no? Que se considera menopausia o que la menopausia ha terminado cuando pasan 12 meses sin menstruación. Porque puede pasar que tiene 9 meses sin que le llegue la menstruación, pero al 10º mes le... Claro, porque hay personas que tienen 11 meses de que no hay menstruación 11 meses, 30 y hay días. una menstruación. Entonces eso no se llama menopausia. La menopausia debe ser la ausencia completa de menstruación, sin que haya manchitas intermenstruales, que manche un poquito, que nada. De esto, 12 meses y más para que no haya menstruación. Entonces, eventualmente es muy importante ese dato para empezar a corregir. Vean ustedes entonces que son etapas que tienen que cumplirse. El problema de esto es la gente a veces... Cuando estamos hablando de esto, uno dice, hay síntomas de la menopausia. De hecho, de una manera media despectiva, yo he escuchado muchas veces que los mismos familiares, por ejemplo, cuando llegan, ¿qué le pasa a su familiar? No, es que ya está medio menopáusica. ¿Qué significa eso? Que estamos estandarizando a la gente que vive con menopausia por ciertos tipos de sintomatología. Es muy importante porque hay que saber también qué es lo que opina la gente generalmente de los síntomas de la menopausia. Porque muchas veces hay gente que dice, son estos. Hay otra gente que dice, no, esos no son estos. Entonces, ¿te parece si es que podemos ver algo de esto? Entonces, a ver, ¿cuál es la opinión de la gente con respecto a su conocimiento de la menopausia? ¿O qué opinan ellos? ¿Cuáles son los síntomas más comunes en una mujer al inicio de la menopausia? Los calores en la cabeza, el sudor, tienes un olorcito a veces medio raro. ¿Qué más? Los malestares, el mal genio. Los cambios de humor, sí, tal vez sí sienten calor o mucho frío también. Lo que nos comienza es a no enfermar mensualmente, sino cada 3 meses.
ya va variando la menstruación, ya comienza a darnos escalofríos, a doler los huesos. Hay muchos calores, sudoraciones, cansancio, cambios de humor. Antes teníamos la fertilidad, la reproducción de las hormonas, prolactina, todo en unos niveles, digamos, normales y ya van disminuyendo con la edad. Los sudores, los dolores de cabeza, oiga, y eso sí lo tengo que decir por mi mamá. Claro. Pobrecita. Y todavía sigue. Y mi mamá va ya como 2 años, Doc, en ese trance. Por eso. Y entonces lo que hay que entender, ¿tú sabías que puede haber damas jóvenes de 25, 30 años que pueden tener exactamente los mismos malestares y molestias porque tienen menopausia a esa edad? ¿Y por qué? Ah, ok. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, ¿y entonces eso es cierto? Sí, sí es cierto. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama un climaterio o una menopausia primaria. ¿Qué significa? ¿Primaria a qué? A una baja importante o ausencia ya de los estrógenos. Entonces, los estrógenos son considerados la hormona de preferencia o la hormona por excelencia en cuanto a la parte de fertilidad y a la parte de estimulación a nivel del ovario. ¿Qué significa? Que cuando bajan los estrógenos o cuando se ausentan los estrógenos, la mujer ya no tiene una funcionalidad a nivel del ovario. Pero esto es primario, ¿por qué? Porque es un escalón o peldaño que la mujer va a tener que llegar. Pero de acuerdo a una edad, como habíamos visto. ¿Pero y por qué a esa edad de los 25 años? Exactamente. Entonces, ¿por qué puede ser secundaria? Eventualmente hemos visto las menopausias secundarias, por ejemplo, en aquellas damas que han sido diagnosticadas, por ejemplo, de cáncer de ovario, cáncer de útero o algún tipo de trauma o accidentes que puedan generar trauma a nivel de la parte uterina y ovárica y que tengan que ser extraídas de urgencia. ¿Qué significa? Que si a una niña, a una señorita, a alguien de 20, 25 años, le descubren un cáncer de ovario, le descubren un cáncer de útero, probablemente tengan que retirar estos órganos por preservar la vida. Y ellas van a tener exactamente la misma sintomatología que las pacientes que lo hacen por edad. Hay muchos pacientes que al tener traumas abdominales, por ejemplo, por caídas, por accidentes de tránsito, tienen que retirar la parte uterina, la parte ovárica, y ellos entran también en una fase secundaria. O también en algunos pacientes, por ejemplo, con tratamiento quimioterápico o con algún tipo de tratamiento para supresión hormonal. Por ejemplo, no se hace una cirugía, pero les dan medicamentos para quitar la influencia de los estrógenos, y estos serían secundarios, independientemente de la edad. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a hablar acerca de cuál es el riesgo o cuál es el cambio que hay en la dama que eventualmente pasa ya a una edad menopáusica. Mi Doc, y tenemos mensajitos. Vamos con a ver, mensajitos. Buenas tardes, Doc. Qué bueno que estén tratando este tema. Yo tengo 47 años y desde hace unos 6 meses tengo dolores de cabeza y sudo demasiado por las noches. Pero mi menstruación sigue intacta. ¿Será que puedo estar en la premenopausia? Ok. Muy importante, porque a veces hay que hacer lo que se llama diagnóstico diferencial. Entonces, para que estemos más claros, normalmente nosotros vamos a tener algunos parámetros importantes. Recordemos que cuando hablamos de menopausia o hablamos de este síndrome climatérico, esto va a ser individual. Generalmente es muy subjetivo. ¿A qué me refiero con eso? Que uno no puede medir, por ejemplo, si es que una dama suda 3 veces en la noche y la otra suda 2. Que si la una tiene calorones en la noche y la otra tiene más. Que la una le duele la cabeza y la otra le duele más. Entonces, como es bastante subjetivo, hay una manera importante para poder ir poniendo puntos sobre las IES y poder una clasificación de severidad. Por eso hay una escala que ya nos va a ayudar también Anto para colocarla en pantalla, que se llama la Menopausal Risk Score, o sea, un score o una categoría de calificación del riesgo de la menopausia y de cómo están los síntomas, porque no solamente son un síntoma o 2 síntomas o 3 síntomas, son varios síntomas desde el punto de vista funcional,
desde el punto de vista de la parte sexual, que también es muy importante, y también desde el punto de vista de funcionalidad a nivel, por ejemplo, de la parte urinaria. Si están con cambios también a ese nivel, y la parte emocional. Por eso te decía al inicio que muchas personas de manera despectiva hablan acerca de ya de estar pues, con la menopausia. ¿Por qué? Porque está llorosa, porque está irritable, porque todo le molesta. Entonces hay que tener un poco de cuidado en esto, porque recordemos que podemos ser demasiado hirientes con una condición que sabemos que va a venir, que sabemos que tiene una trascendencia y que obviamente hay que hacer más bien un acompañamiento más que hacer por ahí un bullying familiar. Dígamelo. Ahora, mi doc, ¿cuánto tiempo puede la mujer atravesar por la menopausia? Lo mínimo que se ha visto y lo máximo que ha durado. Claro, excelente. Y depende mucho nuevamente de lo que vemos. En una primaria generalmente sabemos que una paciente puede estar desde los 45 años más menos unos 15 años. O sea, eventualmente hay pacientes que pueden estar hasta los 60 o 70 años inclusive con este tipo de sintomatología. No en la misma severidad, pero en cambio, si te pongo el ejemplo de una niña de 22 años que tuvieron que hacerle la extracción de sus ovarios y de su útero por algún tipo de cirugía, por algún tipo de cáncer, por algún tipo de problema, ella va a tener en cambio muchísimo más tiempo en cuanto a la sintomatología que pudiera acompañar. Pero lo más importante de esto, y si podemos ponerle Anto, es que la gente conozca en casa cuáles son aquellos parámetros que los médicos debemos medir para poder hacer una observación y un corte ahora. ¿Cómo está mi paciente ahora y cómo va a ir con el tratamiento generalmente? O mejorando o empeorando. Entonces, vamos a ver esta escala que nos permite revisar. Mira que tenemos la escala que se llama la MRS para evaluar la calidad de vida de una paciente en perimenopausia y menopausia. Normalmente les vamos a preguntar a los pacientes varios síntomas y signos. Por ejemplo, si tiene bochornos, si tiene sudoraciones, si tiene calorones. Y si la paciente dice sí, nosotros vamos a ver qué tan intenso es para ella. O sea, es muy frecuente, es nada frecuente, es insoportable, no le deja vivir adecuadamente, puntuación es 4. Molestias en el corazón, por ejemplo, como palpitaciones o latidos cardíacos, sensación de opresión en el pecho o sensación de que le arde el pecho, en la misma puntuación de severidad. Molestias musculares o articulares como dolores de los huesos, articulaciones, dolores reumáticos o de varios sitios del cuerpo. También en la misma, ¿qué tan severo es para ella? Dificultades del sueño, insomnio, si duerme poco, si se altera el patrón, si se levanta muchas veces. El estado de ánimo, ¿cómo se siente? Se siente deprimida, no quiere hacer la habitualidad, le cuesta hacer su trabajo, se encuentra decaída, con mucha tristeza, con la habilidad emocional o llanto fácil, sin ganas de vivir o ideas de suicidio o de lastimarse, irritabilidad, sentirse muy tensa por todo, que explotar fácilmente, sentirse rabiosa, ansiosa o sentirse de manera intolerante con su entorno. Ansiedad, por ejemplo, con angustia, temor, inquieta, tendencia a tener pánico, no querer salir con la familia, tener un comportamiento errático. También el cansancio físico, el cansancio mental, problemas a nivel sexual, menos líbido sexual, menos frecuencia de relaciones sexuales, menor satisfacción cuando ésta la tiene. También problemas al orinar como ardor, dolor, estar orinando a cada rato, tener urgencia, que se le escape la orina inclusive, y también la parte de resequedad vaginal, la sensación de que estén hinchados, molestos, secos, que haya mucho malestar cuando orina. Entonces vemos que son varios puntos, Milari, que nosotros normalmente cuando esta parte de la dispareunia que se llama, que es el malestar o el dolor al tener las relaciones sexuales. Entonces vean ustedes que tenemos 3 parámetros importantes: el que es somático, o sea, del cuerpo específicamente, el que es psicológico y el que es urogenital. Si tú los pones, por ejemplo, Milari, antes de darte paso, si tú los pones, por ejemplo, en la mayor gravedad, 4, todo eso, el paciente es severo. Y abajito de la regla, de la tabla, ustedes van a ver los valores de SCORT, donde ponemos un total y sabemos que hay unas escalas de manejo. Ahí puedo decir a la paciente, en esta primera consulta, regresemos nomás, en esta primera consulta, gracias mi Anto, podemos decir a la paciente qué tan grave está. ¿Y para qué? ¿Por qué me hace esto, doctor? Porque si yo le voy a dar un tratamiento,
en el siguiente control que tenga, le voy a hacer exactamente el mismo parámetro. Y yo puedo saber, ha mejorado si es que va hacia leve, o ha empeorado o se ha mantenido igual. Porque hay que tratar a cada paciente individual. Sí, a usted médico general, que a veces no hace lo que tiene que hacer porque hay que jalarle las orejas, que el mismo tratamiento instaura para todas. Y lo más drástico, para todas y para todos. Porque a veces la misma medicación de la parte sexual femenina le mandan a algunos pacientes varones indicando de que tienen andropausia, y esto está pasando con cierta frecuencia en las farmacias. Tenga mucho cuidado con la automedicación de los medicamentos para el manejo de la menopausia. Dígame, Milari. Doc, ahora, ¿influye o hay diferencia en cuanto a los síntomas, el atravesamiento del proceso, de que una mujer nunca haya tenido hijos a la que sí haya tenido? Pero por supuesto, es muy importante, sobre todo sobre todo en la parte del aspecto psicológico. Entonces, recordemos, en casa, tengan mucho cuidado, porque a veces solamente estamos parametrizando en la casa la parte emocional, pero hay cambios del cuerpo, hay cambios emocionales, psicológicos, y hay cambios a nivel urogenital. O sea, si tenemos a una paciente en el grado más severo, Milari, en la que está dolores de cabeza, mareos, no puede dormir adecuadamente, se escapa la orina, tiene molestias a nivel genital, tiene molestias a nivel del corazoncito, le palpita el corazoncito, tiene problemas de concentración, está muy irritable al manejo. Es una paciente que el día a día es un sufrimiento total. Y encima que los hijos, el esposo, que el amigo, lo que sea, le esté repitiendo constantemente de que ya estamos cansados, ya estamos hartos, estás siempre mal, no te puede decir nada. Y aparte de eso, si esta paciente tiene esta parte del síndrome de nido vacío, que le pasa a las parejas cuando se van los hijos, pero el nido vacío cuando nunca tuvieron hijos, eso es un componente emocional y psicológico completamente importante, porque puede dar trastornos emotivos y emocionales. Recuerda que el ser de una persona es trascender en el tiempo. ¿Qué significa? Tú estás haciendo esto por alguien más, porque alguien aprenda de ti, porque alguien tenga un seguimiento con lo que tú haces. Hay mucha gente, y respeto mucho, el día de hoy sabemos que hay menos natalidad que hace 10 años. Y obviamente hay menos del 80% de la natalidad que teníamos hace 70 años. ¿Qué significa? En países, y esto documentado científicamente, en países latinoamericanos como Chile, se sabe que hay menos pediatras con trabajo y más geriatras con trabajo. ¿Qué significa esto para fines prácticos? Que cada vez tenemos menos natalidad. La gente, las parejas de hoy en día ya no están en su prioridad ser papás. O sea, ellos quieren lograr trascender propiamente, ser PhD, ser máster, ser gerente, ser lo que sea, pero ya no tienen un espacio para pensar en la paternidad. Y probablemente comparto bastante porque el crecer es muy importante. Pero cuando pasan los años, ¿qué? Cuando dejo de trabajar en lo que yo estoy buscando, ¿qué? Entonces, eso es muy importante, porque como vimos, hay una evolución. Desde la niña que nace con sus ovarios y con sus óvulos ya predichos, y hay una larga etapa de la vida que es de fertilidad. Y el problema que estamos viendo ahora, Milari, es que esa etapa de 20, de 25 años se recorta a los últimos 5. Las damas están queriendo tener un embarazo a partir de los 40 años. Y esto está generando un cambio bastante importante, como lo veremos al volver de la pausa. Y al volver también le leo unos 2 mensajitos pero por que la gente supuesto nos ha enviado. Ya regresamos con más del tema de hoy. Vamos con eso. Volvemos con unas preguntitas de la gente. A ver, nos dice, hola Doc, también pasa que algunas mujeres creen estar en la menopausia y después pueden tener un embarazo. A mi mamá le pasó a los 42 años y resultó que me estaba esperando. Correcto. Ya han pasado 28 de eso, pero ¿existe algún riesgo de salud? No un riesgo de salud adecuado, pero sí recordemos que si la mamita estaba a nivel de los 48 años de edad, como les decía, probablemente no estaba en la etapa de su menopausia, pero sí estaba en la premenopausia, o sea, estaba ya en su climaterio. Ya podía haber tenido sofocones, calorones, bochornos, alteraciones del periodo menstrual, pero todavía tenía menstruaciones. El problema es que, claro, se embaraza en esta etapa y cambia todo lo que va para acá. ¿Por qué? Porque recordemos,
la edad más fértil no está hacia la parte de acá de la curva, sino está en el intermedio de acá. ¿Pero por qué, Carlos? ¿Por qué? Porque los complejos hormonales, porque los tejidos, porque la elasticidad, porque la muscularidad, porque la nutrición, porque la funcionalidad, por todos los eventos que son propios de tener el mejor ambiente interno para ser mamá, está en esta etapa. Cuando yo ya tengo acá, inclusive tengo debilidad muscular por sarcopenia, tengo alteraciones a nivel hormonal, tengo cambios como una hipertensión, una prediabetes, una insulinoresistencia. Tengo cambios que van a hacer dos cosas. ¿Por qué creen que la edad de la perimenopausia puede empezar a nivel de los 45 años? Porque aquí ya hay lo que se llama cansancio funcional o fisiológico. Ya la gente se levanta un poquito más cansada de lo que se acostó. Entonces, claro, a una mamita a los 48, 49, 50 años, que sí las hay, el tener las malas noches de levantarse cada 2 horas a dar de lactar, de tener que cambiar los pañales, de tener que hacer, o sea, ya la flexibilidad para jugar con el bebé. O sea, no, el amor no cambia, obviamente eso no va a cambiar, pero la funcionalidad materna sí. ¿Y cuál es el factor de riesgo? Que probablemente yo tenga una hija, por ejemplo, de 20 años, en la cual inclusive las condiciones de poder conversar de cosas muy relevantes para ella puedan variar. Entonces, sí hay cambios, Milari, súper importantes que hay que tomar en cuenta y hay que individualizar con este tipo de mamitas. Mi Doggy, hablando de cambios, tenemos este mensaje que nos dice: hola doctor, por favor dígame qué puedo tomar porque estoy atravesando la menopausia, creo, porque no me llega la menstruación hace más de 7 meses, pero me estoy quedando pelona, es decir, se me está cayendo todo el pelo de mi cabeza. Muy bien, entonces vamos por partes. Hoy día aprendimos específicamente que para hablar de menopausia debemos tener al menos más de 12 meses consecutivos sin tener menstruaciones. Si es que yo tengo 6 meses con cambios a nivel del cabello, de las uñas, de la piel, del ánimo, estreñimientos, malestares, sofocos, cansancios, bochornos, probablemente lo primerito que tenga que descartar más bien es que no tenga un problema de la hormona tiroidea, o sea, que no tenga hipotiroidismo, que podría estar confundiendo e inclusive podría ser el causante de que haya alteración menstrual. Entonces lo primero que debía hacer es ir donde su médico para que pueda hacer una evaluación integral con más síntomas y probablemente descartar otras cosas que podrían parecer la menopausia, pero que por el tiempo de ausencia menstrual no sería menopausia. Oiga, eso me llamó la atención, Doc. Entonces, ¿cuáles son esos signos de esas red flags, como siempre decimos de acá, para que la mujercita vaya a hacerse estos chequeos? Por eso, por ejemplo, tiene alteraciones menstruales que en 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 meses no ha menstruado, pero tiene cambios a nivel del cabello, de las uñas, de la piel. Que eso no pasaría en la menopausia. Correcto, que podría pasar, pero que no es tan frecuente, no lo tenemos dentro del test. Que tenga estreñimiento nuevo o que se haya incrementado el estreñimiento. Que haya cambios como, por ejemplo, intolerancia al frío. Que haya aumento de peso sin que esté cambiando ni la dieta ni la actividad. Ojo, porque esos podrían ser más bien síntomas y signos de otra enfermedad que puede estar pareciendo una menopausia, pero que no sería la menopausia. Entonces, súper importante esta parte de aquí también. Ahora, mi Doc, ¿sabe qué le decía mi abuelita a mi mamá? ¿Qué le decía? Y resulta que mi mamá, no por planificada, pero le atinó a lo que le decía mi abuela, que para que se ahorre la menopausia tenía que quedar embarazada a los 40 años. Ok, claro, por eso te digo, imagínate, como no es una etapa en la cual yo voy a poder saltármela, pero si es que yo tengo esta escalinata con el climaterio, ¿no es cierto? Y digo, ok, a los 40 me quedo embarazada, entonces yo voy a tener algunos cambios. Por ejemplo, recordemos que con el nacimiento de un bebé viene una activación de la prolactina. ¿Qué significa? La prolactina, que es esta hormona que está en el centro del cerebro, en el centro de la frente, que va a estimular la oxitocina, que es la parte del amamantamiento. ¿Cuántos años puede llegar a amamantar una persona? Más o menos 2 años en promedio cuando tenemos las personas que dan lactancia exclusiva. Entonces, claro, yo estoy bloqueando varias cosas que a esa altura ya deberían ir disminuyendo. Ajá. Más bien lo que hago es estimularlas.
y muchas pacientes en ese punto no tienen, por ejemplo, calorones, sofocones, bochornos, malestares, porque tienen una preocupación, o sea, tienen una actividad principal que es crianza. Entonces, claro, ya cuando la bebé tiene 4 o 5 años, está mucho más independiente, ahí sí van a sentir cómo van los sofocones, los calorones y los bochornos. No es que no hayan tenido cuando ya cesó la menstruación, los tienen, pero tienen que cuidar a su bebé y eso cambia la situación. Entonces no es que no les dio, sí les da, pero si tiene un sofocón y un calorón y la bebé está llorando y tiene que darle de lactar, adivina qué va a ganar. La bebé. El cuidado siempre. Entonces por eso es muy importante, como les digo. Y entonces, ¿qué es lo que debemos entender, Milari? Y ya para ir justamente a lo más importante y medular de lo del día de hoy, es que ¿cuáles son los efectos de la menopausia en la mujer? ¿Qué es lo que pasa cuando una dama ya entra en la menopausia? Número 1. Aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Qué significa? Hasta la menopausia, la mujer tiene la protección todavía de los estrógenos a nivel vascular. Significa que el colesterol no está muy alto, el colesterol bueno es alto, todavía el riesgo de infartos cardíacos es bajo. Pero en el momento que la dama entra en la menopausia, es igualito al hombre, en el sentido de que el riesgo cardiovascular se pone de la misma manera. Entonces, punto importante. 2. Cada año, ¿sí? A partir de los 40 años, uno va perdiendo el 1% de calcio de los huesos, ¿sí? Pero a partir de la menopausia se incrementa al 5 al 7% de la pérdida de calcio por año. ¿Qué significa? Mayor riesgo de osteopenia o de osteoporosis. Entonces, ¿qué es importante de esto? Porque normalmente vamos a tener tercero, un cambio muy importante en la parte metabólica. ¿Qué significa? Va a haber más alteración a nivel del colesterol total, de los triglicéridos y del colesterol malo. O sea, se van a incrementar. Esto hace que sea muy difícil el manejo, sobre todo del cambio general metabólico. Miren entonces que esto es lo que hay que cuidar. ¿Cómo? Vamos a ver, porque muchas personas hablamos de la parte dietética nutricional. Entonces, claro, hay que saber qué es lo que consideran las personas en la calle, en la gente, en nuestro país, de que es importante para el manejo. A ver. Vamos a verlo. ¿Qué hábitos ayudan a mantener un buen equilibrio hormonal durante la menopausia? Lo primero que tiene que hacer es buscar un ginecólogo y hacer el tratamiento como debe ser. Yo creo que ya desde antes de que venga la menopausia tienen que tener una buena alimentación, unos buenos hábitos de ejercicio. También influye mucho la carga emocional que tenemos en casa. Por ejemplo, yo trabajo con aceites terapéuticos y hay aceites terapéuticos para equilibrar el cuerpo en esos casos. A veces también tienen enfermedades, ¿no? En el caso de mi mamá, por ejemplo, ella tiene problema de la tiroides y entonces tiene que cuidarse demasiado en la comida. Ahí donde la obstetriz, todo eso, y nos han dicho que ya debemos cambiar el hábito de la comida, todo eso, y tomar vitaminas. Visitar al médico, una buena nutrición y el ejercicio es lo que la mayoría ha compartido con sus opiniones. Por supuesto. ¿Qué falta ahí? Falta específicamente la suplementación. ¿Qué significa? Muchas veces estamos muy enfocados en solamente los síntomas. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene remedios caseros para el manejo de los calorones, sofocos, bochornos, aumento de peso. Como por ejemplo, no sé si has escuchado tú acerca de el higo, el agua de hoja de higo, que el chocho, porque tienen lo que se llaman isoflavonas. ¿Qué son las isoflavonas? Son cosas naturales que tienen varios tipos de vegetales, frutas, productos naturales que son muy parecidos a los estrógenos humanos. No son estrógenos humanos, sino que tienen una funcionalidad muy parecida. ¿En qué se ve esto? ¿En qué se basa esto? En que muchos de los animalitos de granja, por ejemplo, pueden alterar su funcionalidad hormonal de acuerdo al pasto que comen, a la fruta que comen, y ahí se vio este tipo de cambios.
Por ejemplo, es muy diferente una menopausia de una persona occidental, o sea, donde estamos nosotros, que de una persona oriental. ¿Por qué? Porque las personas en edad menopáusica o perimenopáusica o que viven con menopausia, por ejemplo, en la parte oriental, ¿sí? En toda la parte de Asia, utilizan mucho ¿qué? La soya, los pescados crudos, los pescados de mar, los vegetales, las frutas. Y se ve que los sofocones, los calorones, los bochornos, las alteraciones del sueño, las molestias genitales, la resequedad, la alteración a nivel neuromuscular es muy baja. Pero en cambio, una comida occidental en la cual tenemos qué hamburguesas, qué pizzas, qué comida procesada, cambia completamente y hay más sintomatología, más irritabilidad, más sofocones, más cloreno. Entonces sí se sabe que la dieta es parte fundamental del manejo de la menopausia. Pero recordemos, al tener alteraciones funcionales, también hay deficiencias nutricionales. Por ejemplo, el calcio, la vitamina D, la parte específicamente del magnesio, todo lo que tiene que ver con la parte del complejo B. Entonces, solamente una de las personas que encuestamos nos hablaba acerca de la complementación y suplementación. ¿Hay que suplementarse todo y hay que tomarse todo? No. Por eso comparto la idea de que, primero, una evaluación adecuada para calcular su Menopausal Rest Score, su score de menopausia. Primero, ¿está en menopausia o no está en menopausia? Y segundo, su menopausia es leve, es moderada o es severa. De acuerdo a eso, usted va a tener tratamiento. Perfecto, Vidoc. Así como hay alimentos y vitaminas que podrían ayudar a contrarrestar estos síntomas, la sintomatología de la menopausia, quizá hay algunos alimentos que no deberían o deberían de disminuir en la etapa. Muy buena pregunta, sobre todo la parte de los fritos, la comida muy grasosa, los lácteos en grandes cantidades cuando es intolerancia. ¿Por qué los fritos y las grasas? Porque recordemos que estos promueven a que haya factores de proinflamación en el cuerpo. Se llaman interleuquinas, se llaman factores de inflamación aguda y es lo que decían nuestros abuelos. Nuestros abuelos hablaban de cosas enconosas, cosas que ponen roja, caliente, hinchada, dolorosa, algún tipo de lesión. Lo mismo puede pasar en este punto. Y lo más importante, recordemos, como ya hemos dicho, vamos a depender uno de los factores. ¿A qué edad tuvo la menopausia tu mamá o tu hermana? Segundo, ¿a qué edad tuviste tu primera menstruación? No es lo mismo la que tuvo a los 8 años que la que tuvo a los 16. ¿Cómo ha sido tu vida en cuanto a tu peso, tu actividad física, si fumas o no, si consumes alcohol, si eres sedentaria, si tienes alguna patología? Todo eso nos permite dar una evaluación de cómo podría ser tu edad menopáusica. Súper rapidito, ¿la parte genética o hereditaria podría influir en lo que te digo en este momento? Si es que tu mamá tuvo una menopausia temprana, tú también podrías tener una menopausia temprana, hablando de 40, de 42 años. Ay, perfecto. Vamos a una pausa y al regresar, tratamiento y manejo específico de la menopausia. Vamos. Ay, mi Doc, ya estamos con la parte final. iba a cantar la canción. Claro, es que es un largo viaje también esto de hablar de la menopausia. Es un largo viaje para algunos. Me chole. Oiga, mi Doc, tratamiento rapidito. Correcto. De la menopausia. O sea, lo más importante, primero, menopausia, debe haber una ausencia completa de 12 meses o más de la menstruación. Segundo, debe haber un cambio sumamente importante en los síntomas. Recuerden que no solamente son síntomas clínicos, sino son síntomas psicológicos, síntomas urinarios y síntomas somáticos o del cuerpo. Tercero, que es importante tener un control anual ginecológico para saber cómo se va comportando en el tiempo y poder tener una información real si es que es climaterio, si es que es menopausia, si es que es posmenopausia. Y cuarto, no estarse automedicando ni chantando un montón de cosas como vitaminas, porque a veces no las necesitamos y podríamos generar algún tipo de problema secundario, mi querida Lari. Perfecto, mi Doc. Así que vaya al doctor y ya, como le dijo el Doc al principio del programa, no lo que le hizo bien a su mamá, a su abuelo o a la vecina, le va a hacer bien a usted si está atravesando por este tipo de etapas de la mujer. Vámonos inmediatamente entonces, mi Doc, con el resultado de la Meditrivia. ¡Vámonos! Para ver cuál es, bueno, aunque ya está claro, ¿no? Por eso. ¿Qué es fundamental para el cuidado de la salud femenina durante la menopausia? La opción A nos dice mantener una alimentación equilibrada y hacer ejercicio regularmente, 45% de votaciones. El cuerpo se adaptará de forma natural a los cambios hormonales, 25%.
30% y consultar al médico para evaluar opciones de tratamiento 30%. ¿Cuál es la opción correcta? La idea justamente es mantener una alimentación equilibrada y hacer ejercicio regularmente en el 45%. Pero recuerden, no solamente hay que consultar al médico para evaluar las opciones de tratamiento. Por eso, no es la correcta. ¿Por qué? Porque la evaluación debe ser año a año para poder tener un buen file, un buen archivo y saber cuándo empiezan a tener los cambios a nivel de la menopausia. ¿Desde qué edad, antes de que me llegue la menopausia, tengo que ir al médico y decirle, vea, cómo estoy para recibirla? Desde la primera menstruación debe haber un control ginecológico y más aún si es que hay vida sexual activa todos los años. ¿Por qué? Porque el problema es que uno dice, edad, ok, a partir de los 45 años de edad, uno sabe que podríamos tener cualquier tipo de cambio dentro del climaterio o de la menopausia. Perfecto, mi dog. Entonces ya le dejamos listito el programa para que siempre esté informado y vaya y lo comparta con las mujercitas. Correcto. Que usted sabe que en este momento están necesitando de esta información. Nos vamos, mi dog. Nos vamos. Un feliz día para ustedes, un buen fin de semana, que la celebren como se merecen y sobre todo recordando el respeto y la parte de igualdad. Nada de arriba, nada de abajo. Todos somos igualitos y que la celebren de manera adecuada. Y el día lunes tiene que estar súper puntual a las 5 de la tarde porque hablaremos sobre la Semana Mundial del Glaucoma y obviamente tendremos un testimonio y un especialista donde hablaremos de esta enfermedad. Sí, correcto. Enfermedad muy importante, sobre todo que causa ceguera permanente en los pacientes y que es muy prevenible y manejable. Así que, ojo con el glaucoma. Ya, nos vamos. Chau. Buen fin de semana.